Cuauhtémoc. Bueno, pues fíjense que, a ver, para quienes nos están viendo fuera de la Ciudad de México, comentarles, tenemos una ciudad fantástica, fabulosa, increíble, es una ciudad cosmopolita, tenemos absolutamente todo, lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor también, en muchos de los casos, pero hoy quiero hablarles específicamente de algo que nos sucede a las mujeres, y es que las mujeres, desgraciadamente, no podemos salir tranquilamente a la calle. Bueno, de noche, ya ni decirlo, o sea, de noche es que realmente sale uno con muchísimo miedo, pero hay personas que se han dedicado a buscar más para nuestra seguridad, más para que tengamos mejores condiciones, y en este caso específico hay a quien se le ocurrió hacer un mapa para decir esta calle es segura, esta calle es insegura, y yo estoy orgullosísima de presentarles este día a una mujer inigualable. Ella es Dana Corres, es cofundadora de Futura, organización feminista de datos de la Ciudad de México. Bienvenida. Hola, Pita, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar acá. Vengo yo en representación de todas mis compañeras, pero gracias. No, hombre, yo te agradezco muchísimo. Pues vienen tus compañeras muy bien representadas, porque Dana, quiero contarles, además de ser titulada en Ciencia Política por la Universidad de Masaryk en la República Checa, tiene experiencia en estrategias de comunicación, participa como columnista en medios como Milenio y Animal Político, anda en bicicleta, sí, y todavía se da el tiempo de hacer este trabajo social que, de entrada, yo a nombre de todas las demás mujeres te lo agradezco mucho. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste? Mira, lo que hicimos fue básicamente, no sé si te diste cuenta que en redes sociales empezaba a hablar cada vez más de los secuestros en el espacio público y sobre todo en los metros. Entonces era como un tema constante que justo platicábamos nosotras en nuestros espacios de discusión con amigas, y entonces un día Sandra Barrón, que también es cofundadora de Futura, dijo tenemos que hacer algo, saca en ese momento un post en el hoy extinto Huffington Post México hablando de este tema de los secuestros, y entonces nos dimos cuenta que había más gente hablando del tema. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y a Sandra se le ocurrió, junto con Alejandra Padilla, armar un formulario para preguntarle a las mujeres si ellas habían tenido experiencias de intento de secuestro en el espacio público o en los metros. La respuesta nos sorprendió. Hicimos un formulario de Google Forms y en menos de 24 horas ya teníamos casi 130 testimonios de mujeres contando qué les había pasado. Tenemos inclusive un testimonio de 1997. A lo largo de los 2000 hay también testimonios de mujeres dando cuenta de que sufrieron intentos de secuestro o que las siguieron o que las quisieron jalar, ¿no? Los testimonios que tenemos se empiezan a disparar en 2016, 2017 suben más, y 2018 hay un pico, ¿no? Entonces, tengo una pregunta, porque a mí me enseñó mi mamá a andar en metro desde que tenía 11 años, porque pues, se supone que era otra ciudad, ¿no? Sí. Los niños salíamos a andar en bicicleta en la calle, los chavitos hacían sus cascaritas en la calle, o sea, era común ver niños en la calle. Y bueno, mi mami me empezó a mandar en metro a la escuela, y yo te puedo decir que todos los días de mi vida, desde ese momento, fui manoseada, perseguida, sacudida por un exhibicionista, jaloneada, en fin. Mi pregunta es, porque en mi posición personal lo que te digo es, esto es algo que yo conozco desde siempre. ¿Tú crees que estos testimonios que han saltado más en últimas fechas lo han hecho porque hay más sucediendo o porque ahora hay más formas de comunicarnos y es más fácil elevar la voz? Nosotras que estamos trabajando con datos, la verdad es que no podemos asegurar que se trate de una alza en este tipo de delito o de modus operandi. Para empezar, ni siquiera sabemos cuál es el modus operandi, es decir, no sabemos si los intentos de secuestro suceden porque después hay temas de, por ejemplo, trata o explotación sexual, o si las quieren jalar para violarlas o para matarlas, o sea, no sabemos, ¿no? Nos hacen falta datos y nos hace falta investigación. Okay. También lo que sabemos es que no hay manera de corroborar, justo porque los datos en México apenas
años recientes se empiezan a recabar de manera sistemática y más fina, ¿no? Okay. Entonces no podemos saber si antes no ocurría, pero justo nosotras sabemos como mujeres que esto no es de ahorita, o sea, esto viene sucediendo desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, violaciones en la UNAM, tú platicas con exalumnas en CU y las violaciones ocurren desde los 70, ¿no? Entonces no podemos decir que sea algo reciente, a menos que lo pudiéramos corroborar con cifras. Sería demasiado aventurado que yo te dijera que se trata de eso. Lo que nosotros ahorita estamos intentando hacer es, estamos creando una metodología para poder ir a evaluar esos espacios y entender qué es lo que está incentivando o haciendo fácil el delinquir. Bien, ok. Exacto, porque por ejemplo, una cosa que me gusta que mencionar, ¿por qué no escuchamos estos testimonios, por ejemplo, en estaciones de Metrobús? ¿Por qué? Y la verdad es que la infraestructura tiene todo que ver. Es decir, la estación de Metrobús es muy angosta, como para que jales a alguien, es un espacio así, entonces no hay como para dónde correr. O sea, es un ambiente más controlado. Exacto, ¿no? Digamos que la infraestructura no favorece el delinquir. Están muy iluminadas, son mucho más nuevas, siempre hay un policía, está rodeada de normalmente grandes avenidas, entonces no es fácil jalarse a alguien, ¿no? Entonces estamos hablando de infraestructura. ¿Y en los metros qué pasa? En los metros hay muchas estaciones que son oscuras, hay temas también, por ejemplo, de un desorden en el comercio ambulante o el comercio en calle, hay bocas o más bien puntos ciegos, ¿no? Hay muchos puntos ciegos, son mucho más grandes, hay espacios donde quizá no hay vigilancia o no hay cámaras, etc. ¿No te ha pasado que, porque muchas estaciones tienen entrada por un extremo, digamos, por un lado de la calle y por el otro también, hay algunas que tienen 4 o 5 entradas, sobre todo las que conectan, ¿no? Con otras líneas del metro? ¿No te ha pasado que te bajas por unas escaleras y de repente a la mitad te encuentras a un tipo borracho ahí y mejor te vuelves a subir y buscas otra entrada? Sí, hay muchos temas de infraestructura que debemos entender que están favoreciendo ciertas conductas y que podemos corregir, mejorando iluminación, por ejemplo, o eliminando puntos ciegos o reordenando el transporte público. Entonces, a lo que me refiero es que nosotras estamos desarrollando una metodología para poder ir y evaluar estas estaciones de metro y decir, bueno, ¿por qué acá tenemos más denuncias? Ya tenemos, de hecho, revisamos los datos de, por ejemplo, estaciones con mayor afluencia y las comparamos con carpetas de investigación de violación. Entonces ya tenemos una relación de que estaciones de metro, en teoría, son más peligrosas, no quiero decir peligrosas, pero que tienen mayores carpetas de investigación abiertas. Entonces, con esto vamos a poder comparar, a ver, ¿por qué acá sí estamos teniendo muchas denuncias y acá no tantas, ¿no? Y entonces poder comparar quizá la infraestructura y decir, bueno, hay temas de infraestructura que se deben corregir, ¿no? Bien. Esto es a nivel seguridad, pero podemos hablar de muchas otras cosas con relación a infraestructura que no están ayudando a que, por ejemplo, la vida sea más fácil para las mujeres, ¿no? Es decir, en México tenemos, bueno, y en el mundo hay un tema con la división sexual del trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Que las mujeres hacemos actividades reproductivas, en tanto los hombres hacen las actividades productivas, trabajar e ir a la escuela, ¿no? Y las mujeres hacemos labores de cuidado y de trabajo del hogar. Sin embargo, en los últimos años, dado el sistema económico, las mujeres ya no solo hacemos labores de trabajo de cuidado y del hogar, sino que también salimos a trabajar. Qué bueno que lo dijiste, que además de hacerlas, salimos a trabajar. Exacto, entonces llevamos una doble o triple carga de trabajo, ¿no? Hay que preguntarnos entonces si el diseño de la ciudad, el diseño del transporte público está haciendo fácil que hagamos estas labores. Muy bien. ¿No? Es decir, por ejemplo, ¿sabías tú que lo que nos dice la investigación a nivel internacional es que las parejas con hijos pequeños realizan más viajes, pero que la mayor parte de estos viajes recaen sobre todo sobre las mujeres, porque son las mujeres quienes llevan a los niños y a las niñas chiquitas a todos lados, ¿no? Claro. O los llevan a la escuela, los llevan a la guardería, los llevan al parque, los llevan, ¿no? Entonces, el número de viajes se crece, ¿no? Es decir, ya no solamente vas al trabajo, ya no solamente vas al súper, sino que también tienes viajes que tienen que ver con los niños y las niñas, ¿no? A medida que los niños y las niñas crecen, estos viajes se disminuyen. Sin embargo, entonces tendríamos que hablar de
si el Estado y las escuelas, el sistema educativo, ya sea privado o público, nos están ayudando a proveer de transporte escolar, porque esto nos ayudaría a que las mujeres disminuyan su cantidad de viajes. Claro, bueno, no sé si recuerdas que se había hecho un planteamiento, hijo, no estoy muy segura si fue Marcelo Ebrard, cuando fue regente, bueno, de jefe de gobierno, que era justamente que las escuelas tenían la obligación de tener entonces unos camiones para que fueran a recoger a los niños y se evitara con esto el tráfico. Déjanos hacer una pausa. Vamos. Tenemos mucho más que platicar con Dana Corrés. Ella, ya la conocieron, está formulando todo un sistema para que nosotras, las mujeres, podamos salir tranquilamente a las calles. ¿Cómo hacer para que esta Ciudad de México, tan fascinante en tantos aspectos, se convierta en una ciudad en la que las mujeres, las niñas, puedan salir seguras a la calle? Bueno, pues hoy está con nosotros Dana Corrés. Ella es fundadora de Futura Organización Feminista de Datos de la Ciudad de México. Sí. Entonces estábamos en que han tenido como múltiples formas en las que se han allegado esta información para saber cuáles son los focos de peligro y por qué, que es lo más importante, ¿no? Claro, bueno, tenemos un mapa ya con los testimonios, ustedes lo pueden revisar en serendipia.digital y ahí explorarlo. En realidad, sí, ya tenemos casi, si no me equivoco, más de 200 testimonios. Entonces tú le picas y te despliega toda la información, te dice fecha del acontecimiento, ¿no? Hora, qué estación, o sea, todo está georreferenciado, te describe, o sea, la gente que llenó el formulario puso una descripción de lo que le pasó, y cuentan si denunciaron o si no denunciaron. Pregunta, era justamente esto, si los datos eran de denuncia o eran historias. La verdad es que no todas las mujeres denuncian, o sea, más del 70% de los testimonios que nosotras tenemos recabados es gente que no denunció, y muchos de esos casos que denuncian te cuentan por qué no procedió su denuncia. La mayor parte de las denuncias no proceden y tiene mucho que ver también con la capacitación de los elementos de policía. ¿Para qué denuncia? Pues es muy tardado. Está bien, no le hicieron nada. No, es que no va a proceder porque no la alcanzaron a secuestrar. Entonces, ¿para qué denuncia, no? Por ejemplo. Entonces, digo, esto no es un diagnóstico que además no sepamos, ¿no? O sea, toda esta información ya la sabemos, sobre todo las mujeres. O sea, denunciar es muy difícil en México. Ahí estamos viendo el mapa. ¿Es este? No me acuerdo, no. ¿No es ese? Según yo no es ese. Pues, no. Pues es el que sacamos de ahí. Sí, pero no sé por qué está en negro. Píquenle por ahí y debe de tener como una manera de, o sea, debe de salir, puede salir en blanco, pero sí, justo le pican y ahí te despliega como toda la información de las estaciones de metro. Ok, buenísimo. Sí, entonces bueno, esta es como una primera parte y fue solamente un diagnóstico. Ya ahorita ya estamos trabajando con datos oficiales de la Procuraduría, ¿no? Gracias a este nuevo gobierno tiene como mucho interés en abrir los datos, y ahorita que te estaba escuchando también en una de las reuniones que tuvimos con Claudia Sheinbaum, ella fue la que nos dijo: yo viajo en el metro desde los 11 años y a mí también me ha pasado de todo, me han tocado, me han visto, me han enseñado, o sea, todo, ¿no? Entonces, creo que también el que tengamos una jefa de gobierno o una gobernadora mujer ayuda mucho a que no necesitamos convencerla, ella lo sabe, ¿no? De hecho, hace 2 días subieron una foto de ella en el metro, nadie se dio cuenta, ella venía en el metro, y eso está muy bien, porque solamente cuando utilizas los servicios puedes darte cuenta de está sucio, está roto, por qué no hay policía en esta parte, por qué los vagones están en tales condiciones, ¿no? No, y déjame decirte que además también el secretario de Movilidad y el subsecretario y muchos de los que están en su equipo, todos se mueven en bici o en transporte público, lo cual nos permite hablar, por primera vez yo creo que en muchos años, yo creo que nunca habíamos tenido un secretario de movilidad o en este caso de transporte que se moviera en el metro o en bici. Entonces, él tiene de primera mano como
este entendimiento de la calle Claro. que muchas veces subidos en sus camionetas con choferes no tienen. Por supuesto. Dana, a ver, entonces, ya que han tenido estas reuniones y este contacto, en este caso con la jefa de gobierno, con el secretario de Movilidad, ¿ahora va a haber un intercambio de información? Digamos, lo que ustedes están logrando, ¿ahora se lo pueden pasar al gobierno para que el gobierno diga, ok, ya sé dónde tengo que poner más atención? La verdad es que ese es justamente nuestro interés, es decir, la Agencia Digital de Innovación Pública, la ADIP, está súper interesada en generar un mapeo que nos haga entender cómo es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres no se da solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado, también en el transporte y también en una multiplicidad de formas, ¿no? Desde acoso y abuso sexual hasta tocamientos, hasta acoso verbal, violación, feminicidio, ¿no? Entonces hay una gama de violencias y una gama de espacios donde sucede que tenemos que entender cómo está ocurriendo esta violencia y en qué puntos se está asentando para entonces hacer las correcciones y medidas necesarias. Bien. Y sí, lo que nosotras queremos es, a partir de este análisis de los espacios y de la infraestructura y el diseño, ofrecerle como propuestas al gobierno de la ciudad o a los gobiernos delegacionales que también tienen cosas que hacer al respecto y decirles, mira, aquí necesitas hacer las banquetas más anchas, necesitas poner iluminación, no sé si te has dado cuenta que además sí hay iluminación, pero la iluminación es normalmente para coches, no es para peatones. Sí, pero además es que ha estado pasando otra cosa y no sé si les haya pasado en su colonia. Resulta que por algún motivo se están robando el cable de cobre de la luz. Sí. Entonces, te digo esto porque ya me pasó en mi cuadra, digamos, en la de, oigan, ¿por qué no vienen y ponen? Hasta que llega el jefe del sector y dice, le voy a explicar. Han encontrado una fórmula en la que abren estas como tapas tubo, ¿no? que hay. Ajá. Y ya tienen una especie de amarradejo ahí en el que en la noche ya nada más llegan y jalan el cable, entonces ponen la luminaria funcionando, pero como en la noche se roban el cable, pues ya no hay luz, entonces en muchas ocasiones ya nunca te reconectan la luz y efectivamente las calles son oscuras para caminarlas. Exacto, sí tenemos farolas de 4 o 5 metros, pero son para los coches, ¿no? La iluminación peatonal es mucho más, a un tamaño más bajo y tiene que contar como con otros elementos para que sea amable, agradable, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, los espacios, pienso en el centro de Coyoacán, que son arbolados y muy bonitos para caminar, sobre todo en estas épocas que ya está empezando a hacer mucho calor, que te protegen de la lluvia, que te protegen de las tolvaneras, que por ejemplo es un problema que tienen en las ciudades del norte del país. Los árboles son buenísimos, pero ¿qué pasa en la noche? Se convierten en espacios oscuros. Claro. Si no tienes iluminación adecuada para sopesar, ¿no?, el tema de los árboles y que no se convierta también en bocas de lobo, ¿no? Sí o no, que ya es salir, vamos a suponer que tienes que salir a comprar 1 litro de leche en la noche. Sí. Y ni siquiera voy a ponerme muy tarde, a las 9 de la noche, que es una hora todavía decente. Y sales y nada más andas fijándote así, no vaya a ser que te salga un cuate escondido detrás de un coche, detrás de un árbol o en una esquinita de una puerta. Entonces, a ver, para consultar la información que ustedes han recabado, ¿nos repites el sitio? Mira, nosotras ya estamos construyendo todo nuestro sitio web, está como en construcción, pero ya pueden encontrar qué estamos haciendo y en las próximas semanas van a empezar a ver ya los proyectos específicos, entonces búsquenos en futura.org.mx y en redes sociales nos pueden encontrar en @futura_org. Ok, antes de despedirnos, una última pregunta. Hoy en el Congreso se propuso que las mujeres pudiéramos llevar, no sé, nuestro gas pimienta o gas lacrimógeno y alguno de estos que le llaman taser, que son estos aparatitos que dan un choque de electricidad y te dejan mal por un rato, en lo que tú puedes huir. ¿Tú crees que esta pudiera ser una buena solución mientras? Pues yo creo que mientras, igual que por ejemplo los vagones de metro exclusivos, pero al final si los hombres no dejan de
hacer lo que hacen, entonces no sirve de nada, ¿no? Porque tú puedes traer lo que tú quieras, pero si ellos traen una pistola, pues, ¿no? Claro, y si no traen una pistola, traen un cuchillo, y si no traen un cuchillo, traen sus brazos, porque definitivamente es un hecho, los hombres tienen más fuerza que la mayoría de las mujeres, y lo que estamos padeciendo ahorita las mujeres es un problema también que tienen que resolver los hombres. Ayúdenos, por favor. Dana Corrés, muchas gracias. No, muchas Te voy a gracias pedir a ti. que cuando tengas más información, conforme vayan llenando casillas, vengas para que la comentes con nosotros. Vale. Excelente trabajo. Muchas gracias, Tita, Felicidades. y cualquier cosa, pues nos buscan en línea. Ok, y gracias, a nombre de las mujeres, gracias. No.